Hola a todos, estamos a punto de empezar. Vamos a esperar unos minutitos que se terminen de unir y empezamos. Hola a todos, en un minuto empezamos en honor al tiempo, pero todavía está entrando gente a la sala, así que cuando dejen de entrar partimos. Bueno, hola a todos. En honor al tiempo vamos a partir, pero debo decir que creo que nunca nos había pasado que con solo 2 minutos ya habían más de 100 participantes en la sala, así que han sido muy puntuales. Muchas gracias. Ahí seguramente se seguirán uniendo porque sigue aumentando el número. Pero bueno, estamos muy contentos de estar acá hoy día y de poder tener otro webinar sobre uno de los temas importantes que está pasando hoy día en Chile, a pesar de toda la contingencia que hay y de todos los temas. Ha seguido avanzando en la Cámara el llamado proyecto de ley de delitos económicos. El nombre exacto es bastante más largo y más complejo, ahí Gonzalo lo puede decir, pero el proyecto se llama Sistematización de Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente, modificación de cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecuación de las penas aplicadas. Pero después Gonzalo nos puede decir con qué nombre va a quedar. Todos lo conocemos como Proyecto de Ley de Delitos Económicos. Y bueno, hoy día contamos con un super panel para poder hablar del tema. Gonzalo Medina, profesor abogado, profesor de Derecho Penal, uno de los padres de este proyecto, o uno de los profesores que ha influido fuertemente en el proyecto. Así que también él nos va a contar en qué va, en qué trámite se encuentra, porque la verdad es que yo ya estoy bien perdida en todas las instancias que ha tenido. También la pregunta que todos estamos esperando, ¿cuándo podría salir? Y después vamos a tener tiempo para poder hacer mucho más preguntas. También estamos con Mauricio Fernández. Mauricio es director de la Unidad de Lavado de Activos, Delitos Medioambientales, Económicos y Crimen Organizado del Ministerio Público. Y también muy interesante poder tener la mirada y que Mauricio nos va a contar cómo el Ministerio Público está tomando este proyecto de ley o la ley que está por salir, si es que el Ministerio Público también está preparado para poder abordar todos estos delitos que se vienen y qué es lo que están haciendo también internamente para poder abordar el proyecto. Y Francisco Bilbao, que es subgerente legal y de compliance de BAT Compliance, que también, y junto conmigo vamos a darle una bajada, más que nada en términos a cómo afecta la responsabilidad penal de las personas jurídicas y cómo vamos a poder bajar esto en modelos de prevención de delitos concretos para que no sintamos que se nos viene una ley
imposible de aplicar, y por eso es que queremos darles cómo lo estamos abordando nosotros y las bajadas que les estamos dando. La idea es que vamos a tener presentaciones cortitas, 15, 20 minutos cada uno, para que después podamos tener un espacio de conversación. Creo que hay muchas preguntas. El interés por el webinar también ha mostrado el interés que hay en el proyecto, y por lo tanto acá, qué mejor que hoy día tener estos expertos para poder preguntarles. Así que muchas gracias a todos por estar acá. Recuerden que está la sesión de preguntas y respuestas, ahí todos la tienen abajo. Entonces también, en la medida que se les vayan ocurriendo las preguntas, las pueden ir haciendo, pero al final vamos a tener el panel de conversación para poder irlas abordando. Así que muchas gracias, y los dejo con Gonzalo Medina para que nos dé una mirada del proyecto. Gonzalo, estás en mute. Lo sé, era un suspenso dramático. Muy buenos días a todos quienes están, todos y todas quienes están presentes hoy. Agradecer, por cierto, la invitación de PH Compliance a participar en este webinar, a quienes están acá por la asistencia del interés, y honrado, por cierto, de compartir este espacio con Susana, con Francisco y, por cierto, con Mauricio, con quien nos ha tocado ya tantas veces, tantas cosas en la vida que profesionalmente que compartir. Yo tengo una breve presentación, un poco simplemente para ir guiando de qué va esto, que la voy a compartir inmediatamente. El proyecto de delito económico, con todo ese agregado de nombres raros que la Susana repitió, pero esto se refiere esencialmente, para los que quieran hacerle rastreo en las páginas de la Biblioteca del Congreso Nacional y del Congreso en general, a los boletines 13.204-07 y 13.205-07. Son dos mociones parlamentarias que fueron finalmente refundidas como un único proyecto. Este es un proyecto, para ponerle un poco de historia, que nace a requerimiento transversal de integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados en el periodo anterior, quienes encargan a un grupo de profesores, dentro de los cuales me encuentro yo, pero ahí está el profesor Antonio Bascuñá, Javier Pires, Héctor Hernández, Fernando Londoño, Verónica Rosenblut, la Soledad Krause, José Pedro Silva, como coordinador de todo esto, un grupo de gente que ha estado trabajando en este proyecto, al cual yo formo una parte únicamente, y nos piden presentar un proyecto en materia de un nuevo estatuto referido al tratamiento de los delitos económicos, y es una moción que fue en su minuto presentada o patrocinada transversalmente, pues yo diría casi todo el espectro político, desde derecha a izquierda, todo el mundo patrocinó el proyecto, y fue aprobado ya en la Cámara de Diputados, prácticamente por unanimidad en la Cámara de Diputados, y se encuentra actualmente en el segundo trámite constitucional, en el Senado, aprobado en general, y en la etapa de empezar a discutirse en particular las diversas normas que integran el proyecto. Me pidió Susana que hiciera una especie como de bola de cristal y adivinara más o menos cuándo esto podría convertirse en ley, si es que se convierte en ley, que en principio el apoyo que tuvo la Cámara de Diputados pareciera indicar que hay un cierto consenso transversal en las fuerzas políticas de que esto es un proyecto necesario, pero podría ser fines de este año, comienzos del otro. Ustedes saben, las agendas legislativas están mediadas por diversas cosas, y al día de hoy, en un país que después de un estallido social, en que pensaba, bueno, nada más va a pasar después del estallido social, viene una pandemia global, es difícil poder predecir alguna cosa con alguna certeza. Lo que tiene esencialmente como contenido el proyecto es la determinación del catálogo de delitos económicos, o sea, qué va a tratar, cuál es el objeto de este proyecto, un sistema de determinación de pena y penas sustitutivas para personas naturales, una extensa regulación del comiso de ganancia, modificaciones a la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas y modificación e introducción de nuevos delitos, más una cuestión que viene como agregada
a propósito del otro proyecto que se respondió con este, que es el que contenía todas las cuestiones vinculadas a titularidad de la acción penal, que es una cuestión que no traía el proyecto originalmente elaborado por el grupo de profesores, sino que es una cuestión que aparece en el debate a propósito de una mención parlamentaria de los diputados Chilling y Soto, que se funde con este proyecto. En buenas cuentas, lo que hace el proyecto es primero definir, bueno, de qué va a tratar todo esto, a qué nos referimos cuando hablamos de los delitos económicos, y entonces considerar algunos delitos como económicos siempre, algunos delitos del Código Penal como delitos económicos, algunos delitos previstos en otros cuerpos legales, informático, ley de banco, banco central, etcétera, etcétera, que van a ser en algunos casos delitos económicos y en otros casos no. Ahí hay ciertos criterios para establecer aquello, y receptación y lavado de activos vinculados específicamente a delitos económicos y por los requisitos especiales que tienen las categorías 2 y 3. En el fondo lo que se intenta decir, mire, este estatuto especial en términos de las consecuencias para personas naturales, eh, considera estas categorías de delito. Para definir estas categorías, que tengo un PowerPoint ultra simplificado para hacer la corta, en buenas cuentas hay delitos que siempre van a ser económicos, delitos que van a ser económicos dependiendo de si se realiza o no en el contexto de una actuación empresarial. O sea, ahí tenemos desde tal ilegal de bosque, en que, bueno, si Juanito va y le corta el árbol al vecino, y era un árbol con bajo régimen de protección, etcétera, etcétera, eso no es un delito económico, es un conflicto entre vecinos únicamente. Y tenemos asimismo un problema, una categoría especial para delitos económicos que bajo otras circunstancias van a hacerlo. Por ejemplo, piensen ustedes en el caso de la estafa, o sea, si una persona les vende un auto a usted, un particular, y el auto le adulteró ciertas características que no se las revela a usted, eso comete una estafa contra usted, pero eso no es un delito económico, salvo si esto se hace en el contexto de una organización empresarial. Un poco esa es la idea de hacia dónde apunta esto, con ciertos catálogos, restricciones adicionales, o sea, no se debería aplicar a pequeñas y microempresas, que es una restricción adicional que se discutió en la Cámara de Diputados y solicitada por la Comisión de Constitución, que tuviera un ámbito de aplicación para medianas y grandes empresas de este régimen especial. Todo esto estoy hablando siempre de personas naturales, y a veces la aclaración con personas jurídicas. Contempla un catálogo especial de atenuantes y agravantes, distintas a las del Código Penal, considerando que en general las atenuantes y agravantes del Código Penal no tienen mucha relación con la criminalidad económica. No hay mucho delito económico que se cometa bajo arrebato u obcecación, ni mucho delito económico que debería tener más reproche porque se cometa de noche o en despoblado. O sea, sino que el catálogo está pensado para la intensidad del daño que provocan, la intensidad del reproche culpabilidad. Si el sujeto ocupa un lugar más alto en la estructura jerárquica de la organización, bueno, responde de manera más severa. Si es un cambio, un sujeto más bajo en la estructura jerárquica, responde menos. Si el sujeto lo hizo por una necesidad imperiosa de ayudar a alguien personalmente, bueno, eso puede tener alguna recepción, y por lo tanto el reproche de culpabilidad va dimensionándose y determinando la intensidad de la respuesta penal, teniendo división de atenuantes y agravantes nuevas, simples algunas y muy calificadas, dependiendo de las consecuencias que tienen. Todo ese catálogo de delitos que se determina y este nuevo régimen de circunstancias atenuantes y agravantes tienen como consecuencia esencialmente afectar el régimen de pena sustitutiva. De partida desaparece en términos de delito económico la idea de la libertad vigilada y libertad vigilada simple y especial de las penas sustitutivas, que implicaba esta sujeción a la vigilancia de la autoridad, un delegado de libertad vigilada de gendarmería y planes de intervención vinculados a la posible reinserción social del sujeto, una cuestión que no hace mucho sentido en términos de criminalidad económica, donde los sujetos son casi por definición sujetos insertos socialmente. La introducción de una regulación parcial diurna y de fin de semana,
como una pena sustitutiva a la pena privativa de libertad, y la mantención de la clásica pena de remisión condicional, con un régimen más severo en términos de los casos de aplicación de pena efectiva de privación de libertad, sobre todo en los casos de concurrencia de reproches muy calificados de culpabilidad respecto del sujeto. Cambios significativos, por ejemplo, en temas de la pena de multa, donde va desapareciendo el régimen general del sistema de multas que tenemos en Chile, que son multas en valores fijos, de 100 unidades tributarias mensuales a 500 unidades tributarias mensuales, va a pasar al sistema imperante en el mundo entero, el de pena, el de días multa, en el cual, en buenas cuentas, lo que uno tiene son tramos de días multas correlativos vinculados a los tramos del reproche penal, de la pena privativa de libertad correspondiente, donde a uno se le condena a X número de días multa, en todo caso de condena por un delito económico, y lo que cambia es que el valor días multa para cada uno de nosotros vale distinto. O sea, mi día multa vale mucho menos que los días multas de algunos de los presentes acá que ganan harto más, y entonces, claro, como tienen más ingresos o más patrimonio, pagan más día multa, y seguramente habrá gente que el día multa sea menor que el mío, y entonces se gradúa según la capacidad económica del sujeto, insisto, en un régimen que es el absolutamente predominante a nivel global, y en que Chile simplemente se va poniendo al día, con ciertas reglas para salvaguardar ciertos casos en que la ley ha predispuesto una reproche en términos pecuniarios más elevado que el cálculo de días multa, para no producir a través del régimen nuevo una disminución de la entidad del reproche penal. Esa es una cuestión que se ha ido adaptando en el transcurso de la tramitación del proyecto. Un comiso de ganancia con condena previa para todos los delitos, que el comiso siempre ha sido una cuestión discutida, en qué términos se aplicaba, qué se aplicaba, una regla general de comiso sustitutivo cuando el sujeto ya se había deshecho el bien o cuando había obtenido ganancias producto de él. Y para los delitos económicos, una cosa que todo el mundo le espanta cuando la escucha, pero que tiene mucho sentido cuando uno la explica, que es el comiso sin condena previa, que es el caso, por ejemplo, en que yo establezco que usted ha cometido un delito económico o el juez lo establece, no yo, el juez lo establece, y sin embargo su responsabilidad se encuentra, por ejemplo, prescrita en términos penales. Pero sin embargo se ha acreditado fehacientemente que usted ha cometido aquel delito y ha obtenido ingresos ilícitos provenientes de él. Y entonces, claro, en ese caso usted es declarado absuelto, no se le condena, pero aún así existe un plazo adicional para el comiso de esas ganancias, entendido no ya el comiso como una sanción que a usted se le aplica, sino como una restitución al Estado, por así decirlo, de no enriquecimiento ilícito de nadie, sino donde los patrimonios están confirmados por bienes de origen lícito. Ese es el contexto de donde se entiende el comiso sin condena previa. O si es que alguna persona ha cometido un delito económico y se establece en el procedimiento que esa persona lo cometió, se enriqueció, etcétera, etcétera, y muere, que es una causal de exención de responsabilidad. Sí, claro, o sea, la muerte del ofensor extingue la responsabilidad, pero aún así podemos establecer que hay una ganancia ilícita. Por lo tanto, se establece esta nueva regulación con la existencia de un procedimiento regulado especialmente para ello, con una audiencia especial para que las partes hagan valer sus derechos. Se modifican varios delitos que teníamos, modificamos cosas como la estafa y la extorsión en el proyecto, únicamente para adecuar el concepto al lenguaje que se viene usando en el derecho penal desde hace varias décadas, y no el lenguaje florido e inútil que todavía mantiene el Código Penal de 1875, donde la definición de los delitos, no, entendido hoy como se debe entender, la estafa es el engaño que produce el error a una persona, que por la cual dispone patrimonialmente y es perjudicado, que así lo entiende todo el mundo. Bueno, que el código diga lo que todo el mundo entiende, los tribunales entienden, la doctrina entiende, todo el mundo que entiende una estafa, bueno, que el código diga eso
y no lo que dice el Código Penal con la redacción de fines de 1800 al día de hoy. Modificación a delitos recientemente introducidos, se modifica negociación incompatible para reducir el ámbito de la punibilidad a esta parentela interminable que quedó después de la 21.121, para reducirlo al ámbito razonable que no excede del ámbito administrativo sancionador, para meter al principal dentro del delito de corrupción entre privados, que era un problema que había quedado de redacción ahí del tipo penal. Modificaciones significativas en la ley de mercado de valores y de sociedad anónima, sobre todo en los delitos de información, de uso abusivo de información privilegiada, y particularmente en toda la regulación relativa a manipulación de mercado. Como les dije, esta modificación de estafa de extorsión, la sanción penal de la publicidad falsa o engañosa, y una introducción de varios delitos nuevos, el uso indebido de secreto profesional y una regulación sensata del uso indebido de secreto profesional, el llenado de vacíos que nadie puede estar en desacuerdo que había que llenar, como los delitos referidos al secreto comercial, que simplemente no tenían ninguna relación entre nosotros bajo salvo esa antigua normas del Código Penal referido al secreto de fábrica, que prácticamente no tienen ningún uso. Mauricio podrá dar cuenta mejor de eso, pero yo no conozco una significación real del tipo penal del secreto de fábrica, y entonces la introducción de esto, la regulación bastante extensa y completa de delitos medioambientales y delitos de explotación en materia laboral y de arriendo de vivienda. Dos figuras nuevas que entran ahí como nuevos delitos. Y después modificaciones a la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas. Yo diría que entre lo más significativo, una ampliación del catálogo de los delitos base, todos los delitos que están dentro de las categorías 1, 2, 3, 4 de la ley de delito económico, más financiamiento del terrorismo, que obviamente no es un delito económico, pero por exigencia de convenciones internacionales tiene que estar ahí, la ampliación de los sujetos destinatarios, para meter a algunos sujetos que quedan fuera, como los partidos políticos, por ser personas jurídicas de derecho público no entraban, lo cual es absurdo, tenían que estar regulados, obviamente, en este contexto. Cambios muy importantes al sistema de imputación, extensión para recoger en los problemas de grupos empresariales, para establecer la significación de la infracción de deberes de supervigilancia, que de alguna manera faciliten la comisión de hechos punibles, modificaciones al modelo de prevención de delitos, que partió originalmente con un intento de simplificación, de reducción muy significativa del artículo 4, que en la Comisión de Constitución sufrió un significativo aumento, en contra de la opinión nuestra, tengo que decirlo. A mí no me gusta el detallismo del artículo 4, porque creo que nos llega únicamente a puros modelos de checklist que no solucionan nada, y la introducción de nuevas penas, tales como la pena de supervisión de la persona jurídica, que aparece como medida cautelar, como pena, y como condición especialmente mencionada para la suspensión condicional del procedimiento, y el régimen de días multa, que se adapta también para el régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas, igualándolo al régimen de personas naturales. En el caso de personas jurídicas, simplemente para mencionarlo, la restricción de aplicación del catálogo de delitos económicos y las consecuencias para personas naturales, que excluía a micro y pequeña empresas, no existe. El régimen nuevo de personas jurídicas es aplicable a toda persona jurídica, con independencia de su tamaño. Y eso es una diferencia importante entre ambas cosas. Yo diría que es en eso en lo que está hoy por hoy. Estamos con algunas discusiones en materia de intereses de la agencia reguladora, preocupaciones de la Comisión para el Mercado Financiero, de la Fiscalía Nacional Económica, algunas preocupaciones también del Servicio de Impuestos Internos que se han estado recogiendo, algunas preocupaciones que se han ido recogiendo también en el camino, como una vacancia en la aplicación para personas jurídicas, al estilo de lo que acaba de introducir la nueva ley de delito informático,
que da 6 meses de aplicación de suspenso para la aplicación para la responsabilidad penal de personas jurídicas. Es probable que algo así también se considere en el caso de la ley de delitos económicos. Así que está en ese estado de discusión todavía en la Comisión de Constitución del Senado, y eso es un panorama bien a lo amplio del proyecto. Ya veo que aparecen varias preguntas. A los moderadores les pregunto si las respondo al tiro, las dejamos todas para el final. No, después. Perfecto, no, no lo resuelvo, así que eso, gracias, y quedo abierto a las inquietudes o dudas que tengan que hacer. Me van a disculpar lo general de la exposición, pero en honor a dejarle espacio a las preguntas, mejor darles un barniz por encima. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Muy buena y resumida presentación. Debo decir, y me imagino que todos están pensando lo mismo, cómo abordamos todo esto, porque efectivamente es una ley que si bien, como tú decías, Gonzalo, son muchos delitos que hoy día ya existen, pero se terminan juntando todos y yo creo que muchos están pensando cómo esto se va a abordar. Son temas que vamos a ir conversando después y que también le vamos a dar espacio en la conversación, pero ahora los quiero dejar con Mauricio Fernández, principalmente para que nos cuente cómo lo están viendo desde el Ministerio Público. Mauricio lleva muchos años trabajando en los temas de delitos económicos, desde la Fiscalía, y cómo se viene este proyecto. ¿Este proyecto los termina ayudando o no? ¿Está preparado efectivamente el Ministerio Público para poder hacer cumplir esta ley? Porque una cosa es tener leyes, pero otra es que efectivamente las leyes se puedan perseguir, que se puedan investigar. Ahí ya han habido varios comentarios también respecto al proyecto desde la Fiscalía Nacional Económica, desde ustedes mismos también, Mauricio. Entonces, la idea es que ahora Mauricio nos cuente su mirada del proyecto, cómo lo están abordando, cómo lo están viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Quiero agradecer la invitación a esta instancia de diálogo respecto a un tema que es bien profundo y bien interesante en términos de abordar una temática que está, como muchas temáticas de penal sustantivo, bastante atrasada en función de los contextos internacionales, y por lo tanto lo primero que como Fiscalía hemos dicho, yo opino desde el rol que tenemos desde la Unidad Central de Delitos Económicos como un rol de apoyo a las investigaciones. No tenemos decisión alguna porque eso corresponde a los fiscales regionales, pero en el rol de apoyo y también en el rol legislativo tenemos una aproximación intensa a estos temas, y por lo tanto lo primero que decimos frente a la opción más radical de un nuevo código penal que se vienen discutiendo, o se vienen presentando más que discutiendo al Congreso sucesivos gobiernos, pero por su magnitud que no avanzan. Este proyecto, una de las gracias que tiene es que aborda una parte importante de la demanda de una más sistemática regulación de todo el mundo de la delincuencia vinculada a la empresa. Y lo hace entonces en este proyecto que por eso tiene más perspectiva de transformarse en ley que proyectos más aún amplios como son los proyectos de nuevos códigos penales. Entonces, nosotros como Fiscalía coincido plenamente con Susana que una parte, quizás a veces ni siquiera la más importante, es la normativa sustantiva que se puede aplicar frente a una delincuencia determinada, pero evidentemente hay una serie de otras variables que también muy a la pasada voy a mencionar respecto de las posibilidades de aplicación de la normativa, y eso es parte de lo que no aborda un proyecto como este, pero también es parte de un proceso, y a veces
hay que dividir el abordaje. Entonces, lo primero, decir que como Fiscalía, no obstante que este es un proyecto en que hemos tenido una participación acotada porque ha estado relativamente cerrado en su debate, por ejemplo, a diferencia de la Cámara de Diputados, en el Senado, para la discusión en general del proyecto, no fuimos invitados, fueron invitados muchos entes del mundo privado, de asociaciones y organismos públicos, pero nosotros, no obstante que lo intentamos, no fuimos invitados a la discusión en general y esperamos que eso se enmiende en la discusión en particular, porque bueno, es obvio que tenemos algo que decir desde la aplicación práctica de las normas penales. El proyecto, yo creo, es bastante inédito en términos de lo que ya ha avanzado. Un cambio tan relevante, tan amplio a la legislación criminal vinculada a la empresa, nunca había pasado de una cámara a otro. En el tema medioambiental, por ejemplo, este proyecto, el primer proyecto de delitos medioambientales tratado sistemáticamente que logra sortear una de las cámaras. Y eso ya es un hito a tener en cuenta en términos de amenaza de que va a haber regulación nueva. O sea, no había ningún proyecto, y hubo proyectos en diversos gobiernos relacionados con un sistema de sanciones criminales de la delincuencia medioambiental. Ninguno había pasado de una cámara a otra, no había tenido avance legislativo. Esto ya es una señal, es un proyecto que implica que, habiendo sido aprobado por una cámara, por la Cámara de Diputados, aunque el Senado rechace muchas cosas, puede que haya un debate entre las cámaras en experiencias de comisión mixta, y por lo tanto, el primer mensaje de mi experiencia legislativa es que probablemente algo va a salir, y más que algo va a salir en relación a la legislación penal, tanto medioambiental como de delincuencia económica propiamente tal. El proyecto, el día de mañana, vence el plazo para la presentación de indicaciones, y por lo tanto van a haber indicaciones del gobierno e indicaciones de diversos senadores que van a ampliar el debate o acotar el debate en función de los temas que quieran los senadores modificar del proyecto que viene aprobado de la Cámara. Aquí hay otro hecho también digno de ser destacado en términos de debate legislativo. El gobierno anterior implícitamente no compartía este proyecto porque nunca quiso participar del debate en la Comisión de Constitución de la Cámara, ni lo hizo suyo, porque como bien decía Gonzalo, este es un proyecto iniciado por moción, o sea, por la iniciativa de los parlamentarios y no por la iniciativa del Poder Ejecutivo. Y este gobierno cambia la mirada y dice: nosotros vamos a participar en el debate. Y no solo vamos a participar en el debate, sino que también vamos a hacerle modificaciones. Y esas son las modificaciones que no conocemos, por lo menos desde el MP, y puede claro, que algunos profesores lo conozcan de los que están en el proyecto, pero por lo menos debiéramos saberlo oficialmente a partir de mañana, cuando sepamos cuáles fueron las indicaciones que presentó el gobierno. ¿Ah? Eso va a permitir mirar en realidad cuál va a ser el debate en el Senado. Pero como Fiscalía hemos planteado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado que nos parece importante y positivo que modernicemos nuestra legislación criminal vinculada a la empresa. Y por lo tanto, en términos generales, valoramos este proyecto
y creemos que avanza en varias manifestaciones de modernidad que ha planteado Gonzalo y que para contextos europeos son absolutamente normales en términos de delincuencia, de persecución penal de delitos, y eso por lo tanto tiene nuestro apoyo, y también en temas que son, digámoslo así, más adjetivos, pero que son relevantes, como son los avances en materia de decomisos más modernos, con mayor realismo, en función de lo que debe ser la sanción de la delincuencia, que no solo pasa por penas, entre comillas, de cárcel, que en realidad no son tales muchas veces, sino que también con afectación económica del delincuente. Entonces, como Fiscalía ha habido, sobre todo desde el ámbito de la corrupción pública, que no es un ámbito en el que yo trabaje, pero que se ha planteado desde la unidad que ve corrupción pública, algunas inquietudes vinculadas a cómo este estatuto para la empresa pudiera significar menores sanciones frente a la corrupción pública en una lógica distinta, en función de compromisos internacionales en materia de corrupción pública, que impliquen que el privado que participa en la corrupción pública pueda haberse beneficiado con este estatuto en relación a las sanciones mejoradas de la corrupción pública en virtud de los últimos cambios legales. Pero no me voy a meter en eso porque eso es materia de otro debate, pero han habido observaciones de parte de la Fiscalía en esa perspectiva, y hemos tenido también observaciones en relación sobre todo al abordaje del proyecto en materia de delito de la ley de mercado de valores y algunos otros aspectos puntuales. Pero en términos más bien globales, hay un apoyo de la Fiscalía en el debate legislativo, por lo menos en la Cámara, en un apoyo a que esta legislación salga, y creemos que va a salir. Yo creo que el debate ahora es en el Senado, en la Comisión de Constitución. El mismo presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, que trabajó con los profesores, es presidente de la Comisión de Constitución del Senado, que ve el mismo proyecto y que apoya el que salga este tipo de legislación, y por lo tanto, no obstante lo árido en la forma en que se está tramitando, yo creo que es viable que salga incluso un poco antes de fin de año. Soy un poco más optimista que Gonzalo respecto de que la legislación salga, no necesariamente en los mismos términos, y claramente no en los mismos términos que como viene de la Cámara, pero manteniendo parte importante del proyecto. Hay una parte agregada en el debate en la Cámara, donde nosotros también hemos dado opinión sistemática, y que dice relación con ciertas delincuencias económicas, en que se ha mantenido una discrecionalidad administrativa para decidir cuándo algo es penal o criminal y cuándo no. Y el debate fue muy intenso, y ha sido siempre muy intenso en materia de delitos tributarios. En simple, este proyecto también, y no era el original, sino que, como bien señaló Gonzalo, es una incorporación en la Cámara, el que haya acción penal pública en ciertas hipótesis de delitos tributarios, de delitos aduaneros y de delitos relacionados con colusión, no en términos amplios, pero en una apertura a que la Fiscalía pueda investigar o abrir de oficio, aunque no haya denuncia o querella del Servicio de Impuesto Interno, de Aduana o de la Fiscalía Nacional Económica. Eso es un aspecto que es probable que, por lo polémico que es para los organismos públicos que son dueños de la acción penal hoy,
salga del proyecto. Por lo menos el gobierno parece que lo que quiere hacer es sacar de este debate, y también los profesores, así varios lo han planteado, sacar este debate del proyecto, pero se va a discutir de todas maneras. Entonces, Mauricio, sí. solamente como para poder complementar, ¿está el Ministerio Público hoy día, la Fiscalía, preparada para este proyecto? Voy a eso, sí. Y cierro con eso para no extenderme más allá de la cuenta. Obviamente que no. O sea, si no está preparada la Fiscalía y no está preparada la Judicatura para este tipo de delincuencia, porque no hay una estructura, no está diseñado el proceso penal, tiene falencias que deben abordarse en una reforma posterior, vinculado a la forma en que se organiza la Fiscalía y en la forma que se realizan los juicios en materia de delincuencia compleja. Y creo que eso es la segunda parte de esta reforma, y que pasa por una mayor especialización, y que pasa por mayores recursos para realizar la investigación como corresponde. Pongo un ejemplo. Todo el tema de los días multa, o sea, todo el tema del comiso, todos esos temas involucran también ciertas capacidades investigativas para construir perfiles patrimoniales de los investigados y poder asegurar patrimonio para hacer cumplir las condenas en lo patrimonial. En eso estamos como Estado muy atrasados, y por lo tanto, sin duda, eso va a tener que ser abordado en el futuro, pero no se puede abordar todo de una vez, porque si no, nunca se avanza. Esa es mi posición. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Después tendremos más espacio para poder ir conversando en el panel y abordar más también el tema de la persecución penal de los delitos, que es como el contrarresto después de que sale una ley. Ahora los dejo con Francisco Bilbao para que podamos profundizar en el tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y después podamos complementar también respecto a los modelos, cómo deberían ser, qué es lo que debería cambiar, etc. Así que, Francisco, la pantalla es tuya. Estoy cargando aquí. Ahí está. Bueno, buenos días a todos después de estas notables ponencias de mis colegas. Creo que con la Susana tenemos la intención un poco de abordar esto respecto de cómo afectaría la responsabilidad penal de la persona jurídica y cómo esto va a provocar algunos cambios en el razonamiento de cómo comprender los modelos de prevención de delitos. Así que creo que es una muy buena instancia también por toda la asistencia que hay para que podamos hablar en este enfoque también. Lo primero, a modo un poco de resumen del proyecto, el cambio quizás más grande, y que sí es muy grande, es que hay un cambio de paradigma hoy día respecto de cómo se comprende el programa de compliance o el sistema de prevención de delitos, o como uno quiera llamarlo, ¿no es cierto? Se entiende que hoy día hay una comprensión un poco más formalista y que es un poco más abarcable respecto de las instrucciones que nos da la ley de cómo tenemos que construir el programa, a pasar de uno que lo que quiere hacer es que nos concentremos más en los riesgos y en el rubro en el que se desenvuelven nuestras empresas, para entender cómo habría que dirigirlo o ir modificándolo o perfeccionándolo. Otro de los cambios importantes tiene que ver con el ámbito de aplicación, que el profesor Gonzalo ya había comentado. Se incorporan nuevas personas jurídicas y también se incorporan nuevos delitos que pueden hacer responsable a la empresa. Asimismo, se amplía, aunque a mí me gusta más el término de se relativiza más, las personas dentro de la empresa que pueden hacer responsable a la compañía. Y asimismo, como ya se ha venido explicando, ¿no es cierto?, se han introducido ciertas modificaciones
al comiso de ganancia y al estatuto de penas y sus reglas de ejecución, lo cual también va a provocar consecuencias importantes respecto de la posibilidad real de perseguir a ciertas empresas sin que se puedan hacer artimañas como disolver la empresa antes de que se le irrogue la responsabilidad, entre otras modificaciones. Ahora, dentro de lo importante, y es la duda que ya presentaba la Susana cuando dijo la introducción, es, bueno, ¿cómo va a cambiar esto? ¿Y qué implica el que todos estos delitos puedan hacer responsable a la persona jurídica? Y para no, o para congraciarme un poco con las ansiedades, creo que desde las certificadoras nuestra respuesta es un poco, ¿van a cambiar los modelos? Sí y no. No van a cambiar desde el punto de vista de que las áreas de las empresas son las mismas. Y esas áreas no se han modificado mucho en el tiempo, a pesar de que en el mundo las responsabilidades se han ido ampliando y esa ha sido la corriente generalizada. Pero lo que sí va a cambiar es que tiene que haber una óptica del análisis del riesgo diferente y que va a tener que ser tomada de manera más pragmática y real, de cómo funciona la empresa realmente y dónde están las ventanas de salida y entradas de dinero y los riesgos, donde se nacen todos los riesgos de la comisión de los delitos. Sí va a haber que hacer un estudio desde ese punto de vista, pero como les comento, las áreas de la empresa son las mismas, por lo tanto los controles que se tendrán que intensificar se intensificarán en lo mismo que tenemos ya implementado para quienes han implementado modelos de prevención. Respecto de las personas, los cambios más importantes, como indicaba Gonzalo, ¿no es cierto?, se han incorporado los partidos políticos, las personas religiosas de derecho público y la Universidad del Estado, que eran básicamente empresas, aunque hay ciertas diferencias, no son diferencias particularmente sustanciosas, por lo tanto se incorporan como, perdón, como parte del concepto de personas jurídicas finalmente y manejan un poco una realidad bastante similar al de las compañías. Ahora, respecto a dónde están los cambios más importantes con respecto a la ley 20.393 y el proyecto de ley, es en los criterios de imputación. La ley 20.393 lo que nos indicaba era para que la empresa pueda cometer un delito, primero ese delito tiene que estar contenido en el catálogo que está en el artículo 1. Ok, después ese delito tenía que haber sido cometido por un alto ejecutivo, se hablaba de altas personas, ¿no es cierto?, dentro de la empresa, y, o personas que estuvieran a cargo de estas personas. Luego el hecho tenía que ser cometido en provecho o en beneficio de la empresa, no bastaba que hubiera sido en provecho o en beneficio de los hechores, ¿no es cierto? Y finalmente la empresa no tenía que haber cumplido con su deber de supervisión y de dirección, y teníamos la posibilidad, ¿no es cierto?, de que ese deber de supervisión y dirección de alguna manera se comprobara o se ayudara a comprobar a través de la implementación de un modelo de prevención, lo cual se mantiene, pero se ha eliminado la figura del ente certificador, cosa que ahondará más la Susana. Hoy día, ¿cuáles son los criterios de imputación? Es delito económico, que transversalmente todos estos delitos que se han sistematizado en el proyecto de ley van a ser aplicables a la empresa. Luego, el delito tiene que ser cometido, y por eso les hablaba de la relativización de quienes pueden hacer responsable, porque hoy día se dice en el fondo cualquier persona en la empresa te podría generar algún tipo de responsabilidad. Alguna persona natural, dice el proyecto, que ocupe algún cargo, función o posición dentro de la persona jurídica, pero se añaden conceptos interesantes como el de tercero intermediario y de la persona natural que ocupa un cargo en una filial, por ejemplo, que son alcances de responsabilidad que se veían, por ejemplo, la responsabilidad en Estados Unidos o en Canadá, cuando se habla un poco que el Tom from the top ha ido variando al Tom at the middle, ¿no es cierto? Y finalmente, ambos conceptos, el de la supervisión y dirección y el de que el delito tenía que haber sido cometido en provecho de la compañía, se cambia y se cuaja un poco ese contenido en este concepto de que la perpetuación del hecho tiene que haberse favorecida o facilitada por la falta de implementación de un modelo de prevención. Respecto a esto, entonces, yendo un poco a los resúmenes, se cambian el círculo de personas que pueden vincular a la empresa, se elimina el beneficio económico, tenemos que la falta de implementación efectiva tiene que haber favorecido o facilitado, y se soluciona, vale también agregar la omisión de regulación a donde la empresa tenía sus brazos, por decirlo así, donde tenemos propiedad o donde existe participación, incluyendo a filiales y subsidiarias, cosa que no debiera ser
algo tan extraño, porque ya hay muchas empresas que vienen cumpliendo estándares FCPA, por poner un ejemplo. Ahora, respecto de qué es lo que se entendería por un modelo de prevención de delitos y qué es lo que entenderíamos un poco por cómo se entiende hoy día el concepto de la supervisión y la dirección, la ley 20.393 en su formalismo, digamos, y de eso estábamos hablando, pormenorizaba más lo que tenía que tener un modelo. No es que no lo haga el proyecto de ahora, pero sí con menos reglas. Lo deja un poco más abierto. ¿Y en qué sentido? Se solicitaba la ley 20.393 que se haya hecho un análisis de riesgo, que se hayan incorporado políticas, procedimientos, reglas internas, ¿no es cierto?, procedimientos administrativos y auditoría para los recursos financieros, sanciones administrativas, comunicación a los empleados y la incorporación de las cláusulas de los contratos de trabajadores y proveedores. ¿Qué cambios se ven respecto del proyecto? Primero, acá se tiene que hacer el análisis de riesgo y la incorporación o implementación de políticas, pero en esta redacción que propone el proyecto se amplía bastante la manera en la como debemos entender el modelo de prevención, ¿no es cierto? Va a ser clave el cómo entendamos nuestras actividades de riesgo, donde entendamos que están nuestras ventanas de riesgo para la incorporación de estos protocolos, porque ya no vamos a poder, digamos, ensanchar nuestros modelos de prevención para hacer que cubran delitos que a lo mejor eran muy irrelevantes. El típico caso que uno pone es el banco que quería hacerse responsable del delito ambiental. No es que haya pasado el caso en verdad, pero claramente no tiene sentido. Respecto del encargado de prevención, también hay algunas distinciones importantes. Básicamente que se elimina el encargado de prevención y se pasan sus funciones a sujetos responsables. Entonces entenderíamos que en la misma corriente que lo ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, que lo propone en la guía del DOJ, tiene que haber un departamento que se haga cargo de esto, obviamente tiene que haber un responsable, y los criterios un poco de que el encargado o su equipo o el departamento, como lo entendamos, tenga que tener independencia, acceso directo al directorio, etc. Todos esos criterios obviamente se mantienen, iban un poco de perogrullo ya desde antes de que uno pudiera tener una comprensión más acabada de los modelos de prevención. Sin embargo, se eliminan los formalismos que habían para la designación del encargado, es decir, ya no tiene que durar máximo 3 años, los reportes no te dicen que tiene que ser cada 6 meses, eso lo verá cada una de las empresas, etc. O sea, en eso liberamos un poco de esta sectorización que se sigue quizás un poco con la ley 20.393 en los hombros del encargado de prevención. Y respecto de la supervisión del modelo, sí hay cambios importantes, ¿no es cierto? Acá en la ley vigente, el encargado de prevención y la alta administración eran los responsables de la supervisión y los responsables de la mantención del modelo de prevención de delitos y de corregir sus fallas. Hoy día se eliminan ambas referencias y también la del tercero. Ahora, no es que se eliminen completamente, porque la supervisión y dirección se cuaja en el departamento de compliance, llamémoslo así, y de alguna manera entendemos también nosotros que se hace un poco más extensiva a las gerencias o de a dónde haya venido el delito, para que uno pueda explicarse si sí o si no sirve el modelo de prevención. Respecto de las penas, no hay, quizás el cambio más relevante, fuera de lo que ya explicó Gonzalo, es el tema de la supervisión, ¿no es cierto? La interposición de la figura del supervisor, que ya se explicó, puede ser interesante, está un poco debatido quién podrá llevarlo a cabo, pero tiene grandes facultades, y esto también va en consonancia un poco con lo que se ha venido haciendo en el extranjero. No es una figura desconocida, ¿no es cierto? Ya han habido algunos casos que se han conocido. Ahora, de alguna manera, para ver cómo sopesamos las penas, se van a tomar en cuenta factores como la existencia del modelo de prevención, el grado de sujeción al cumplimiento normativo, los montos de dinero, etc. Pero acá el concepto que finalmente es grave, es relevante, tiene que ver con el tamaño, naturaleza y giro de la empresa. ¿Quién es la empresa? ¿En qué rubro está participando? ¿Y qué controles tendría que haber tenido para la prevención del hecho que ocurrió, y ya no tanto de entender que todo esto tiene que haber estado sistematizado de una manera que quizás le servía a la empresa de manera formal, pero no de forma pragmática? Respecto de las atenuantes, se sigue en el fondo dando valor a la implementación de medidas de prevención y supervisión. En el proyecto todavía se habla de la autonomía debidamente acreditada del encargado de prevención de delitos. Creemos que eso en el fondo se va a borrar ahora con las indicaciones. Probablemente se hable
de la incorporación de algún departamento de compliance o algo similar, ¿no es cierto?, en consonancia a lo que va diciendo el proyecto. Por lo tanto, ¿qué cambios en concreto hay antes de pasar a que la Susana converse un poco sobre la eliminación de la figura del certificador? Un poco los comentarios del proyecto son: primero, sigue tendencia extranjera. Esto no, como ya han venido diciendo mis colegas, ¿no es cierto?, aquí no hay nada tan raro, sino que estamos tomando los rieles de lo que han tomado países que seguimos bastante dentro tanto de Europa como de Norteamérica. Lo segundo es que los modelos de prevención de delitos van a tener que cambiar, pero las áreas de la empresa son las mismas, entonces tendrán que cambiar en cómo analizan los riesgos, en cómo incorporan la cultura de riesgo, no así en cómo se van a dirigir o se van a construir. En tercer lugar, se espera que, ya que hay menos luces sobre lo que debiera ser un buen o un mal modelo de prevención de delitos, que agencias del Estado, puede ser la misma Fiscalía, y quizás Mauricio puede estar detrás de eso, quizás otras agencias, ¿no es cierto?, lancen algún tipo de manual o alguna guía que le sirva a las empresas para saber más o menos qué elementos podrían ser relevantes y que van a ser relevantes para quienes sean titulares de la acción o vayan a revisar los delitos que puedan configurarse. Y queda un poco abierta la pregunta de cómo lo van a hacer o cómo se van a incorporar aquellas empresas que no tenían buenos modelos de prevención de delitos o que no se habían ocupado tanto del compliance. Nosotros creemos que las empresas que hoy día ya se vienen monitoreando o que ya tienen modelos más o menos maduros van a mantenerlos en el tiempo, y lo que hay que hacer es seguir manteniéndose actualizados, haciendo las revisiones, reportando, siguiendo adelante con las capacitaciones, las actividades, digo, típicas del modelo de prevención de delitos. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas que no tienen? Quizás va a ser un poco más duro en un primer momento subirse al barco sin tener cultura dentro de la empresa, pero eso es algo que evidentemente se tendrá que hacer y se tendrá que generar. Con esto doy el pase a Susana. Muchas gracias por mi parte. Bueno, muchas gracias, Francisco. Acá continuando más que nada con la presentación, esperen un segundo, acá, para ponerme en pantalla. Acá hay dos temas en los que me gustaría detenerme, que creo que son los que están todos pensando. Bueno, ¿cómo vamos a adecuar los modelos de prevención de delitos con esta ley gigantesca que se viene, que ahora tiene más de 200 delitos? ¿Cómo trabajamos? Se habla de que va a ser como por riesgos por industria, que es lo mismo que consideraba también el proyecto de Código Penal, pero ¿quién va a determinar esos riesgos? ¿Cómo efectivamente vamos a saber sobre qué tenemos que hacer y también qué prioridad le damos? Porque no hay ninguna empresa que no tenga riesgos laborales, o la mayoría también tiene riesgos de protección de datos, no todas tienen riesgos medioambientales, o tal vez todas en ciertas medidas, pero obviamente unas más que otras. Entonces, ¿cómo abordamos todo esto dentro de la empresa? Y me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado, y que son conversaciones que nosotros también hemos tenido con directorios, cuando nos dicen, hasta acá nomás llego, casi que prefiero no hacer nada, o esto se trata solamente de compliance, y dónde está el negocio, y cuesta verle un poco o manejar esto. Entonces acá, Pancho, si puedes pasar a la siguiente. Nosotros le hemos estado dando mucha vuelta primero cómo proteger a la empresa, o sea, qué hacer, porque no podemos empezar a hacer modelos de prevención de delitos para cada uno de los riesgos. Y acá quiero repetir algo que he dicho muchas veces, pero para nosotros un modelo de prevención de delitos, un modelo de compliance, no es un manual gigantesco de 300 páginas. Debería ser un índice con los procesos y los controles que tiene la empresa para prevenir sus riesgos. Y por lo tanto, no es algo inventado. No debería ser algo inventado porque salió una ley o porque no salió una ley. En el fondo, cada departamento dentro de la empresa, cada área tiene distintos riesgos de cometer delitos. Por ejemplo, un área comercial tiene mucho riesgo de soborno entre privados, un área de proveedores o un área de finanzas tienen riesgos de también de soborno, de cohecho, de pagar una boleta ideológicamente falsa o una factura ideológicamente falsa. O sea, y cada uno de estos controles, que los que trabajan con nosotros lo saben, porque es lo que nosotros les pedimos a ustedes como empresa, tiene mucho que ver con esto, con políticas de
pago a proveedores, políticas de donaciones, políticas de relacionamiento con funcionarios públicos, con proveedores, con clientes, etcétera, que van blindando de alguna manera a la compañía. Pero ustedes saben mejor que nosotros que la mayoría de esas políticas no fueron hechas por una ley, no fueron hechas por un modelo de compliance, sino que fueron hechas por un tema de mantener cierto orden dentro de la empresa. Y esas políticas también sirven para prevenir delitos. Y acá el ejemplo más simple, por así decirlo, puede ser una política de donaciones. Una política de donaciones seguramente no se hizo para prevenir delitos, y por eso que muchas políticas, pero una política de donaciones bien hecha y bien enfocada también al riesgo, puede ayudar a prevenir muchos delitos. No solamente diciendo vamos a donar tal monto al año o a tal área, no sé, a la educación, a la salud, etcétera, sino que diciendo vamos a ver qué se hizo con la donación, vamos a hacer un due diligence al donante, vamos a pedir cierto tipo de autorizaciones, etcétera, y eso termina protegiendo a la empresa. Entonces, sin ir más lejos, hoy día yo creo que las empresas que sí tienen un programa de compliance implementado, y bien implementado, ya tienen el 80-20 de lo que es. No se traten de desesperar o como por así decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy abordando cada uno de estos riesgos? Esta ley tiene muchos delitos micro, por así decirlo, y que después Gonzalo puede profundizar más, pero que te llevan a cometer otro delito. Por ejemplo, la falsificación de documentos. No vamos a hacer un modelo, no vamos a hacer un control para la falsificación de documentos. Seguramente ustedes ya tienen en sus códigos de ética, sus códigos de conducta, que no se pueden falsear documentos, que no se puede faltar a la verdad, o muchos temas, y que también tienen canales de denuncia donde estos temas se pueden denunciar. Entonces yo creo que es importante acá, más que entramparse en sí en el proyecto, ver un poco hacia afuera y decir cómo esta empresa está protegida. Exista o no exista la ley, exista o no exista el delito, que era muchos de los temas también que comentaba Gonzalo. O sea, no porque ahora salga una ley que te diga que la tala ilegal de árboles también le incluye a la persona jurídica, ahora no vas a talar ilegalmente árboles. O sea, si antes lo estaba haciendo también está mal, y también eso termina siendo un delito. Entonces, más allá de que entramparse en sí en el proyecto, yo creo que es súper importante que cada uno mire sus áreas de riesgo, pero más que nada vea estos controles y estos procesos, y conocer la empresa a través de estos procesos, y decir, bueno, tenemos bien blindadas las salidas de caja. Cualquier empresa que tenga bien blindadas todas las salidas de caja, les aseguro que tiene al menos el 70% de un buen modelo de prevención de delitos. Por otro lado, tenemos bien blindadas las relaciones con proveedores, con clientes, con funcionarios públicos, etc. Y acá, otro tema que también yo creo que tenemos que dejar de pensar como hemos venido pensando ahora en esta ley, que es meterlo todo en el mismo saco, es separarnos un poco y decir, bueno, hay temas en los que sí tenemos competencias y temas en los que no. Y vamos a tener que empezar a pensar más como empresas globales que tienen compliance para distintos tipos de compliance. Compliance laboral, compliance de impuestos, compliance económico, compliance de ciberseguridad, compliance de protección de datos, compliance medioambiental, etc. Entonces, también yo creo que es súper importante transmitir eso a los directorios y hacia arriba, porque si no corremos el riesgo de que qué es lo que va a pasar, y me aseguro, muchos de ustedes, por los nombres que estoy viendo acá, están a cargo del área de compliance, como que me imagino que no pueden dormir pensando en esto, como decir, bueno, es que ahora, ¿cómo yo me voy a hacer cargo de todo esto? ¿Cómo me voy a hacer cargo de todos estos delitos? No se trata de ustedes hacerse cargo de todo, y ojalá que ustedes, generalmente, muchos de los que están acá son los que ya llevan muchos años trabajando en esto y tienen más experiencia. Ojalá que el día de mañana hasta se puedan hacer cargo de un departamento de compliance a cargo de distintos sujetos, como le llama esta ley, no muy lindo el nombre sujeto, tampoco muy lindo el nombre encargado de prevención de delitos, pero de distintas personas responsables que tengan expertise en esto. Una persona, ojalá que las personas que se hagan cargo del compliance medioambiental tengan un montón de experiencia en medio ambiente. No tienen por qué tener experiencia ni legal, ni experiencia regulatoria, pero sí cómo funciona, porque nadie mejor que esa persona va a poder entender dónde efectivamente están los riesgos de una empresa de poder cometer delitos medioambientales. Nadie como una persona que haya trabajado, por ejemplo, en recursos humanos o en áreas laborales toda su vida va a poder entender mejor a dónde efectivamente están los riesgos laborales. Entonces, es muy difícil que tratemos de meter todo en el mismo saco, sino que yo creo que lo más importante es que empecemos a pensar en modelos separados. En el tema económico propiamente tal, con lo que hay hoy día, yo creo que ya hay un gran avance, y acá mi consejo, esto es súper personal,
o es también de nosotros como empresa, no se entrampen en cada uno de los delitos, sino que miren un poco desde afuera y vean cuáles, porque no van a empezar a inventar nuevas políticas. No porque haya salido esta ley ahora van a tener una política para impedir la falsificación de documentos, es ridículo. O sea, son cosas que tienen que estar en el macro y que tienen que haber controles adecuados para que efectivamente eso no pase. Pancho, si podemos ir a la siguiente. Y acá quiero terminar con un tema que efectivamente declaro todo el conflicto de interés, porque somos una empresa certificadora, me carga la palabra certificación. Desde el principio nosotros siempre dijimos que no creíamos en los certificados, que no creemos en los certificados en sí, sino que en lo que creemos es en la generación de evidencia de que la empresa está haciendo todo lo posible para que ciertos delitos no ocurran. Y por lo mismo, el tema de certificación ha sido muy criticado desde el principio, incluso cuando vino la OCDE. ¿Por qué? Porque lamentablemente sí habían muchos modelos, o sí se hicieron muchos modelos checklist. Yo les he comentado en otras ocasiones que nosotros a veces no, pensamos, decimos, se habrán confundido y pensamos que somos el registro civil. A veces cuando o cambia una ley o una empresa empieza a exigir que sus proveedores estén certificados, nos empiezan a llamar como locos. Nosotros al tiro, o sea, inmediatamente sabemos y decimos, acá algo pasó, porque nos empiezan a llamar empresas pequeñitas, así pymes o empresas a veces no tan pequeñas. Bueno, ¿cuánto cuesta y a dónde puedo tener el certificado? Y nosotros decimos, el certificado no se vende. O sea, acá tienen primero que tener algo, tienen que tener un modelo, esto no es salir a comprar certificados por la calle. Pero acá, si bien la certificación puede tener todas esas críticas, y que Gonzalo también las mencionó antes, la certificación sí trajo a Chile muchas cosas buenas. ¿Por qué? Porque Chile es un país súper legalista. Entonces, como que existe la ley, hay que certificarse. Si bien es cierto que los primeros 4 años, hasta que no pasó la Polar, y después ya pasó Sokimich, Penta, etc., la verdad es que no muchas empresas se habían preocupado del tema. Pero el problema es que la certificación es lo que te da el sellito, en el fondo, es lo que te dice o lo que te permite hasta tener estadísticas de decir si lo tengo implementado. Después es un rol de la fiscalía, y por eso que ya es responsabilidad de cada empresa preocuparse de que su certificación sea real, o más que la certificación, de que el monitoreo y de que el programa que tiene es real y no es solamente algo que los mismos directores saben que no está bien, y hay también responsabilidad de las empresas certificadoras. Por suerte desde hace algunos años la CMF ya nos está auditando. Pero el gran problema es que acá yo les aseguro de que lo que va a pasar es que va a venir esta ley y las empresas que hoy día no tienen nada, no van a hacer nada tampoco. O sea, esta ley no incentiva, o al menos como está el proyecto hoy día, y por eso que nosotros también estamos pidiendo audiencia para que ahí nos acepten, no incentiva el que las empresas hagan algo, porque está todo basado en la persecución. Entonces, y por eso también yo le preguntaba tanto a Mauricio, y me encantaría que lo podamos conversar también ahora, respecto a si es que el Ministerio Público efectivamente tiene capacidad o no para persecutir, ¿cómo será la palabra? Para perseguir efectivamente estos delitos. Si seamos realistas, llevamos más de 10 años con ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, los casos todavía son muy pocos. Entonces, no ahora porque salga la ley quiere decir que van a aumentar los casos o que las empresas se van a asustar más. A las empresas que no les ha pasado nada estos 10 años, lo más probable es que van a decir, bueno, entonces no es tan importante. Y muchos de los que estamos acá sabemos lo que nos cuesta transmitir estos temas, lo que nos cuesta efectivamente convencer a los directores, convencer a los gerentes generales y decirle, ojo, este es un tema importante. Esto no es porque sí, esto no es un invento, y no es un invento chileno, y eso también es súper importante que lo tengamos claro. Si bien en Estados Unidos o en otros países no existe la certificación, pero sí existe súper fuerte el lineamiento de que los programas tienen que ser monitoreados y que esta implementación se tiene que monitorear. Y si es que vemos el ejemplo del resto de Latinoamérica, ¿qué es lo que ha pasado? Salieron leyes de responsabilidad penal de las personas jurídicas en estos países, dejaron el último en el fondo como artículo diciendo que las empresas tenían que monitorear sus programas, etcétera, etcétera, pero ha pasado bien poco en ese sentido. O sea, años después de que se salió la ley en Perú, en Argentina o en otros países de Latinoamérica, a mí la mayoría de las empresas siguen sin tener nada. ¿Por qué? Porque no hay algo como que esté, como que al que le tengan que reportar, decir. La certificación en ese sentido, el tema positivo que sí tiene es eso, es que al menos se puede mostrar, al menos incluso ustedes que están a cargo de estos temas le pueden decir al directorio, sí, estamos certificados. O sea, ¿cuántos directores de ustedes efectivamente hubieran seguido estos temas si es que en Chile no existiera la certificación? Entonces, eso es lejos lo que más nos da susto, independiente de que no es el certificado, sino que es el seguimiento, la evaluación de los programas, pero
el certificado a un país legalista como el nuestro le da como el sello y decir como que ya, sí, tengo que hacer algo. Soy la única empresa IPSA que no está certificada. Y ha empujado, por así decirlo, muy lentamente, pero lo ha empujado el tema del compliance en Chile, y por eso que hoy día en Chile podemos decir que somos el país con más compliance o con más experiencia en modelos de prevención de delitos y en responsabilidad penal de las personas jurídicas, no por la cantidad de casos que hemos tenido, sino por cómo fue planteada esta parte de la ley que en los otros países de Latinoamérica no. Entonces, eso es hoy día lo que nos preocupa, lo vamos a transmitir también en las instancias permanentes si es que nos dejan, pero incluso aunque se llegue a eliminar, a todos ustedes les hacemos el llamado que lo importante no es el certificado en sí, sino que esta generación de evidencia y este monitoreo, y que la Fiscalía lo va a pedir sí o sí el día de mañana, y acá está Mauricio para poder demostrarlo también. Así que ahora vamos a las preguntas, que ya han llegado varias, y volvemos todos a la pantalla. Así que quiero partir acá con preguntas y principalmente como para Gonzalo. A mí me encantaría saber, Gonzalo, ¿cómo ves tú esta parte? ¿Cómo ves tú la parte de la implementación de programas de compliance? ¿O qué crees que va a pasar incluso si es que se elimina la certificación? ¿Cómo se va a medir? Y después, siguiendo con la misma pregunta para Mauricio, ¿cómo el Ministerio Público va a poder probar que un programa está implementado o no está implementado? O sea gracias, Susana, por la palabra. Yo creo que voy a tratar de abordar también algunas de las preguntas que han aparecido ahí muy, muy de pasada. Mucha gente pregunta, bueno, ¿y cuántos encargados hay que tener? ¿Y cuántos encargados se necesitan? ¿Y si encargados por no sé qué? Lo que pasa es que la ley, o sea, el cambio de tener, antes del artículo 4 decía, hay que tener un encargado del modelo de prevención de delitos. Y eso implicaba para la empresa muy en la cabeza el checklist. Tengo un perico nombrado que se llama encargado del modelo de prevención de delitos, cumplí. Oiga, no se trata de eso. El punto es, ¿tiene gente que se haga cargo de los riesgos relevantes que usted tiene? ¿Sí o no? Y eso puede estar en una persona, si la empresa es pequeña, pues, y si es una mega corporación grande, bueno, es razonable que tenga más de uno. O sea, por eso es que el nuevo artículo 4 habla de que el programa de cumplimiento tiene que ir en razón al giro, tamaño de la empresa, etcétera. O sea, no todas las empresas tienen que tener exactamente lo mismo, que antes pareciera ser, es un poco el sentido de la ley. Entonces, no se desesperen con eso. Lo segundo es que, como bien decía tanto Francisco como la Susana, no todas las, o sea, yo siempre lo pongo de esta manera, cuando a mí me muestran un programa, un modelo de prevención de delito, me traen la matriz de riesgo, y la matriz de riesgo tiene 200 riesgos, y son todos inminentes y de alto impacto y riesgo catastrófico. Yo le digo, ¿sabe qué? Cierre la empresa. O sea, esto ya no es una empresa. Usted está trabajando en una bomba de tiempo. Ninguna empresa está permanentemente a punto de cometer decenas de delitos con gran impacto. Eso no es real. Eso no es real, y el mercado chileno lo da cuenta. Y con el tema de la certificación, la verdad es que en la certificación desaparece la ley. Las empresas que hagan evaluación de terceros de modelos pueden seguir entregando certificados. Sí, los certificados no están prohibidos, solo que no están en la ley. Desapareció del artículo 4 una cosa que venía en el proyecto original, que era la idea de la obligación de las empresas de mantener actualizado el modelo y hacerlo supervisar por terceros independientes, que es una cuestión que vamos a ver si en el debate en el Senado se repone o no. Por lo menos si a mí me preguntan, yo creo que es una cuestión que debería reponerse, porque ese componente de un modelo de prevención, de nuevo, no viene sacado de una ley, no viene sacado de ninguna parte. Eso es lo que la práctica internacional en control de riesgos dice que tiene que hacerse. O sea, eso no es una cuestión dependiente de tema legislativo. Y el punto es si van a haber más o menos compliance. La verdad es que 200 delitos ya es harto, pero en un montón de países del mundo ya a esta altura no hay catálogo. Están todos los delitos que se pueden cometer. Y en todos esos países hay compliance desarrollado, nadie dejó de hacer compliance, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay que meterle un poco la mentalidad, y claro, si lo que hay que sacarse de la cabeza es la tonterita de agarrar
el delito y empezar a ver en todas las partes donde me pueda aparecer, sino que ver, a ver, ¿qué empresa soy? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago importante? Y después lo natural, que es que ninguna ley en el mundo exige que uno suprima los riesgos hasta eliminarlos, sino mitigarlos de modo razonable. Entonces, tome medidas para mitigarlo. Bueno, es obvio que si en algún minuto se van a cometer delitos en su empresa, y es obvio que si usted toma medidas para mitigarlo, usted no es responsable. No existe ninguna ley en el mundo en el cual cometerse un delito automáticamente implique que el modelo es malo y que la empresa es responsable. Y eso implica también el grado de intensidad de los modelos de prevención. No pueden ser tan, por así decirlo, invasivos al punto de colapsar la gestión de la empresa. Las empresas no están para dedicarse a hacerse compliance. Entonces yo creo que el tema de la certificación, obviamente, es razonable que desaparezca la idea del certificado, porque como dice Susana, efectivamente mucha gente lo único que preguntaba es ¿cuándo puedo tener el certificado? Como si eso me garantizara algo. De hecho, hay casos significativos en la historia de los pocos casos chilenos donde la empresa no estaba certificada y a nadie le importa. El punto relevante es meternos en cuál es la función de la evaluación por parte de terceros, y esperamos que eso sea una cuestión que vuelva a aparecer en la discusión del proyecto. Gracias, Gonzalo. Acá, Mauricio, desde tu mirada, ¿cómo el Ministerio Público va a poder probar que efectivamente tenía la empresa un modelo implementado, ¿no? Y acá también comentar algo con el público que salió en nuestras conversaciones previas, porque muchas empresas como que se desesperan, sale la ley y hoy día vemos como bancos incluyendo delitos de la ley de pesca en sus matrices de riesgo, lo cual es completamente ridículo porque no tienen ninguno de esos riesgos. Y acá también dejar claro que el Ministerio Público eso es lo que va a buscar, o sea, no es que cometió un delito de cohecho y va a estar viendo si tenía incluido el delito de la ley de pesca, si no le aplica en el fondo, va a ver que hizo todo lo posible para prevenir el cohecho. Entonces, en ese sentido también, Mauricio, como complementando eso, ¿cómo tienen pensado ustedes poder probar? Porque acá había una pregunta recién que respondí, pero por escrito, que decía, bueno, ¿cómo la empresa se va a poder defender? ¿Cómo la empresa va a poder demostrar que no era culpable y que sino que fue un grupo de ejecutivos que se pusieron de acuerdo y entre los ejecutivos cometieron el delito, pero que no era algo de la empresa, en el fondo no era una intención de la empresa cometer el delito? A ver, yo creo que estamos de acuerdo en que la ley 20.393 es una ley compleja, por lo tanto es evidente que ha habido poca experiencia y poca aplicación, y eso creo que se ha mantenido en el tiempo, y creo que eso ha habido algunas señales de mayor aplicabilidad o aplicabilidad a temas distintos a corrupción pública, pero muy incipiente. La normativa interna o la regulación o las instrucciones en la materia están bastante desactualizadas, y la unidad anticorrupción, porque el mayor movimiento de la 2393 ha sido en el ámbito de ello, está trabajando en una actualización que creo que debiera salir obviamente antes que los cambios de esta ley, que va a implicar también de nuevo después una actualización o por lo menos una difusión importante del alcance de esta ley y algunos primeros criterios de aplicabilidad. Ahora, yo creo que hay que hacer una aplicación racional, porque evidentemente más allá de lo que dicen las leyes, hay una aplicación en función de cierto realismo en su aplicación, y por lo tanto, cuando se desarrolla una investigación que tiene un alcance hacia la persona jurídica, el fiscal tiene que convencer a un juez o a 3 jueces, y por lo tanto tiene que plantear, tiene que construir la imputación en contra de la persona jurídica con cierta racionalidad o con bastante racionalidad, porque es un tema también complejo para los tribunales. Por eso que también estos llamados como al espanto frente a cambios legales, creo que
quienes llevamos muchos años ya en estos temas vemos que son más bien temores infundados, porque la aplicación real de la normativa es bastante más prudente. En cuanto a el tema de en qué se fija la Fiscalía, obviamente esto de la certificación era una cosa que no tenía mayor relevancia en la investigación, y es un poco el ver si es de papel. El modelo es algo muy relevante, y por lo tanto las diligencias que el fiscal desarrolla, o los pedidos de información, o los testimonios que toma, o las otras medidas investigativas que realiza, van a verificar qué tan real es, qué tan asimilado es en la empresa las medidas de tratamiento del riesgo. Creo que en eso una nueva instrucción no va a variar mucho, y creo que más bien creo que hay experiencias recogidas y debates judiciales de cierto nivel que se van asimilando, como la experiencia de Corpesca, que es una experiencia relevante, porque no tenemos muchos juicios orales donde el desarrollo de las ideas por los jueces se hacen en términos mucho más amplios en un juicio oral. El ideal es que haya más juicios orales relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Han habido experiencias recientes de formalizaciones de personas jurídicas, no solo en relación a corrupción pública, también en relación a otros delitos, y creo que debiera haber una mayor evidencia de para dónde va a ser aplicada la legislación. Ha pasado harto tiempo ya, y creo que no veo un tumulto de juicios en 2393 en la perspectiva post-pandemia muy luego. Gracias, Mauricio. Acá hay otra pregunta de Andrés Gallo, que tiene que ver qué es lo que va a pasar con las filiales. O sea, qué es lo que pasa si se comete un delito en una filial, qué pasa con la empresa matriz, y poniéndonos en el contexto que las dos tenían implementado un modelo de prevención de delitos. ¿Tiene algo considerado el proyecto, Gonzalo, respecto a cómo, si es que esta responsabilidad escala a la matriz o se queda solamente en la persona jurídica, y qué es lo que pasa en este contexto? Sí, y es una regla que era ultra necesaria tener, porque como estaba concebido ahora, estaba concebido de una manera muy naif en términos de estructuras empresariales. Pero si yo tengo una filial que se dedica, no sé, a la producción de alimentos, y yo tengo otra empresa relacionada que se dedica a la construcción de edificios, y resulta que la de producción de alimentos anda pagando las coimas por mí a otra empresa para obtención de permiso de edificación, bueno, no voy a decir, bueno, es que esta otra empresa fue la que pagó y yo no tengo nada que ver con ello, y esto otro, bueno, yo pagué porque, no sé, me gustan los edificios que hacen ellos. O sea, es todo un poco absurdo, ¿te das cuenta? Entonces, es obvio que teníamos que tener una regla que pudiera solucionar las cuestiones vinculadas a cuestiones empresariales, y por lo tanto tú tienes que hacerte cargo también de cuáles son las relaciones que hay entre las empresas pertenecientes a un grupo, y que no puede verlas uno como personas jurídicas desconectados unos de otros, y a eso atiende la regla. No es que se responda automáticamente la matriz por lo que hace la filial, no, tampoco funciona de manera tan matemática, pero hay que ver si hay relaciones entre una y otra cosa, y eso es natural para entender los agentes económicos como son de verdad, y no como, insisto, como compartimientos separados que no tienen nada que ver uno con otro. En ese caso, Gonzalo, los modelos de prevención de delitos o modelos de compliance de la matriz deberían considerar también a todas las filiales, porque pongámonos en el caso que efectivamente la filial no tenía nada y la matriz sí tenía todo, para que efectivamente la matriz pueda escalar, que eso le escale, debería considerar en su modelo también a sus filiales, ¿o no?
que es una cuestión que a mí me toca ver todo el tiempo cuando se trata de empresas extranjeras con filiales en Chile. O sea, habitualmente, y yo recuerdo que así partimos, que esencialmente con los modelos de prevención. No fue que las empresas domésticas hayan saltado desesperadas a instalar modelos, sino que empezaron a llegar las instrucciones desde las matrices en el extranjero a las filiales en Chile. Oye, entiendo que tenía una ley nueva de esto, ¿sí? ¿Hiciste algo? No he hecho nada. Bueno, ya, partiste a hacerlo, y es lo mismo que pasa en diversos ámbitos en los cuales pueden haber impactos. Entonces, claro, puede haber y eso a nivel doméstico tiene que funcionar igual. Yo creo que obviamente tú no puedes desprenderte simplemente de la filial, y hay muchos grupos empresariales en los cuales lo que tú tienes es un área de compliance, por así decirlo, corporativa, pero que no ignora también las actuaciones de las filiales. Sí, yo creo que ahí es importante, más que nada complementando lo que a nosotros nos ha tocado ver desde Estados Unidos. Pasa mucho de que muchas veces la matriz como que tira, por así decirlo, el modelo a la filial, o los controles o las políticas, refiriéndome a modelos como lo expliqué antes, como un índice de todas estas políticas, pero tira todas las políticas a la filial. Pero acá hay que tener mucha consideración de que no es copy-paste, o sea, de que efectivamente tiene que haber un análisis y mucho de lo que pasa, y también que a nosotros nos ha tocado ver revisando modelos o monitoreando modelos de filiales de empresas multinacionales en distintos países de Latinoamérica, que ahí está el papel, pero cuando vamos a hacer la auditoría y ver si es que efectivamente se está cumpliendo, muchas veces no se está cumpliendo porque ni siquiera se adapta a la realidad. O sea, a nosotros nos ha tocado en otros países donde nos han dicho como, sí, me mandaron esto, pero acá somos 100 personas y en la matriz son 10.000, entonces es imposible que nosotros implementemos lo mismo que una empresa de 10.000 personas. Entonces, yo creo que eso hay que tener mucha consideración también. Deberían ir los modelos de nuevo en consideración al riesgo, giro, tamaño de la empresa, etc. Es obvio que la filial con 100 empleados no puede tener los mismos riesgos ni los mismos procesos, etcétera, que una empresa relacionada que tiene 10.000. Entonces es obvio que no pueden tener el mismo modelo de prevención o modelo de cumplimiento. Es una locura. Exactamente. En ese sentido, Gonzalo, para complementar, un ejemplo que se ve harto en la práctica es que cuando uno analiza las matrices de riesgo, vienen por filial así todas bien encaminadas con una matriz bonita y todo eso, pero tienen muchas veces como parafraseado el tipo penal. Entonces, ¿cuál es mi riesgo? Es que yo le puedo ofrecer o dar un beneficio, no sé. Ese no es el riesgo. El riesgo está en qué operaciones hago yo en las que yo puedo ofrecer indebidamente algo. Eso es lo que se debiera tratar de ver hoy día. Como decía Susana antes, si yo lo trato de ver por delito, es imposible que lo pueda abarcar. Si yo soy una empresa chica, es imposible que yo me pueda subir a los controles que muchas veces nos imponen, incluso desde afuera. Pero es ver cuál es mi realidad, digamos, como compañía. Y desde ahí decir, mira, yo tengo estos controles, pero con esto yo ya cubro mi circunstancia. Así es, ya estamos en el tiempo, así que tenemos que ir cerrando. Les damos muchas gracias primero a nuestros panelistas, Mauricio, Gonzalo, Francisco, por haber compartido temas tan interesantes. Esto claramente, más que solucionar todas las dudas, nos deja seguramente mucho más dudas, nos deja también una ventana abierta, así que seguiremos teniendo conversatorios respecto a estos temas. Vamos a ver, como decía Mauricio, qué es lo que pasa mañana con las indicaciones, cómo sigue avanzando también el proyecto y efectivamente y yo creo que todos los que estamos acá tenemos esa misión. Se elimine, no se elimine la certificación, se reponga, no se reponga ese artículo respecto a mantener modelos de compliance actualizados y monitoreados. Es poder entender el fondo y poder entender el espíritu de esto. Y el espíritu es hacer todo lo posible para prevenir. O sea, efectivamente entender el compliance como el cómo se hacen las cosas en las empresas, más allá que llevarlo solamente a la ley, porque si lo llevamos a la ley es súper difícil poder transmitirlo y poder efectivamente crear una cultura de integridad. Así que muchas gracias a todos. Gracias por estar acá con nosotros, gracias por la puntualidad, porque como les decía al principio estuvo muy puntual, tuvimos más de 200 conectados, así que les damos las gracias. Luego vamos a subir el video con la grabación y todo para que la puedan tener. Así que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. A todos por la asistencia, por la invitación, y nos estamos viendo por ahí. Chao. Saludos, buenos días. Chao, chao. Gracias a todos, buenos días.